de fijarse en ella. Es por eso que la policía comenzó el seguimiento de esta mujer a través de las cámaras de seguridad. El equipaje parecía no tener nada raro, pero su abundante e inusual cabellera generaba sospechas. Una mujer de la policía de Colombia comenzó a realizar algunas preguntas de rutina, pero la pasajera respondía de una manera nerviosa e incoherente. Es por eso que la llevaron a la sala de revisión. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿tu nombre? Por favor, repítelo ante cámara. Señora Echeverri Valencia, 1-130-652-419. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa de rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro del punto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Vamos a el procedimiento de nosotros, tranquila. Bueno, voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Allí se le realiza un body scan, donde los resultados son sorprendentes. Se notan algunos elementos extraños en su cabellera y también en sus partes íntimas. El personal policial comienza a revisar la cabellera y detecta que en las extensiones se encontraban unos cilindros que luego serían analizados mediante la modalidad del narcotest. Si el resultado es azul, sería positivo para cocaína. Doña Arnora, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar. Bueno. La policía comienza a extraer estas cápsulas, pero debido a la gran cantidad de pelo, van a cambiar el método. Voy a proceder a verificar. Bueno. Ayudadas por un elemento punzante, el oficial de la policía comienza a manipular las cápsulas con el objetivo de extraerlas, pero están muy agarradas en su pelo. Es por eso que decide comenzar con otro sistema. Simplemente las va a pinchar para extraerle el material de dentro. Se ve, doña Yolanda, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo, porque yo creo que es más fácil sacarlo. No solo se observan que son gran cantidad de cápsulas, sino que están muy bien agarradas al pelo. Esta peluca está preparada con mucha precisión. Es por eso que la agente se demora realizando el procedimiento, hasta que finalmente la puede sacar. Listo, doña Yolanda, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de tu cabello. La prueba. Ese es un pañito de narcotest. Si ella le arroja azul celeste, es positivo a sustancia estupefaciente. Finalmente, la policía comienza a realizar el narcotest. Son 35 las cápsulas que esta mujer esconde en su cabellera, dispuestas a llevarlas a España. En Europa, la droga tiene un valor considerablemente mayor. Él no está indicando prueba para alcaloide. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. El narcotest da positivo y esta mujer No da previamente positivo para cocaína. tendrá que enfrentar varios años de cárcel. Hay muchos casos de narcopelucas y ya los hemos tratado en otros videos de nuestro canal que puedes mirar. Las autoridades de Argentina están probando el método de escaneo ScanBan, el cual permite analizar el contenido de vehículos sin containers de una manera no invasiva. Miércoles 9 de noviembre, frontera de Argentina y Bolivia. En la localidad de La Quiaca y de Jujuy, en diferentes procedimientos se secuestraron más de 80 kilos de cocaína. En el primer control realizado sobre un medio de transporte, se detectaron 4 equipos de audio. Se observaron varios paquetes en el interior de cada uno de ellos, de material orgánico, compatible con estupefacientes.
Alertados de este primer control, el segundo realizado en La Quiaca, decidieron examinar a otro medio de transporte sobre la misma ruta, y al escanearse las encomiendas se observaron las mismas imágenes sospechosas. Pero ahí no termina este operativo. La Fiscalía Interviniente ordenó la continuidad de las encomiendas con el método de entrega controlada. Este método consiste en intercambiar la mercadería ilícita encontrada por otra de similares características, con los fines de que pueda continuar su viaje para poder tener contacto con los destinatarios de la mercadería ilegal y luego detenerlos. 17 de noviembre de 2022. Esta joven que parece preocupada tiene 23 años, es australiana y es TikToker. Se llama Sarah Button y, según dice, tiene las cenizas de su novio en un juguete íntimo que está portando en este momento. Por supuesto, según reflejan los medios, fue detenida. Solamente durante los últimos 3 meses, la Guardia Civil Española ha interceptado cerca de 300 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. En este tiempo, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a 22 personas. Entre estas operaciones se destaca la intervención realizada el 31 de octubre, luego de la llegada de un vuelo procedente de Asunción, en Paraguay, donde los agentes detectaron 9 maletas cargadas en su totalidad con paquetes sólidos de cocaína. Seguramente te preguntarás cómo los delincuentes pueden transitar tan libremente por los aeropuertos. Y es que muchas veces los delincuentes cuentan con la complicidad de empleados infieles. En un operativo lograron la detención de 13 personas, entre los que se encuentran 8 empleados de empresas que operan en el aeropuerto madrileño. En este mismo operativo lograron incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las primeras investigaciones se remontan al año 2021, en un operativo en el que la Guardia Civil tenía establecido para el control de equipajes abandonados, donde lograron detectar 161 kilogramos de cocaína procedentes de Paraguay. Este grupo desarticulado utilizaba vuelos que llegan de madrugada al aeropuerto internacional. El equipaje era enviado desde el origen, portando etiquetas falsificadas, y quedaba depositado en los almacenes de las compañías aéreas en el propio aeropuerto, al no ser reclamado por ningún pasajero. El cabecilla es un ciudadano dominicano que había sido empleado del aeropuerto hasta 2020 y que conocía perfectamente el funcionamiento interno, y además era el encargado de la conexión entre el grupo y los trabajadores, y de realizar el transporte. La noche del 31 de octubre, muchos disfrutan Halloween y los niños aprovechan para recorrer las calles en busca de dulces. Pero desde agosto de 2022, la DEA en los Estados Unidos comenzó a incautar fentanilo de colores brillantes y pastillas en distintos aeropuertos. Este fentanilo arcoíris parece ser un nuevo método utilizado por los cárteles de la droga para vender esta sustancia altamente adictiva y potencialmente mortal. La droga se camufla en los dulces. Es por eso que las autoridades durante Halloween dieron la alerta a los padres para que se fijen las golosinas que consumían sus niños, ya que existía el riesgo de que muchos niños puedan recibir una pastilla adulterada que afecte a su salud. 31 de mayo de 2022, Aeropuerto de Brasilia. Un hombre de 26 años intentaba viajar a Lisboa, en Portugal. En su equipaje tenía unas botellas de pisco, una bebida típicamente chilena y peruana. Empaquetada en sus jeans, tenía también aceite de coco. El cargamento fue detectado por el escuadrón canino y al revisarlo, dentro de las botellas de pisco encontraron más de 9 kilos de cocaína. 22 de septiembre, Aeropuerto Barajas, Madrid. Los policías identificaron a un pasajero a su llegada del aeropuerto en un vuelo procedente de Cali. Luego de examinar el equipaje, localizaron 3 paquetes de café, los cuales dieron positivo en cocaína, con casi 8 kilogramos.
Y es que el café muchas veces es una forma habitual de camuflar las drogas por parte de los traficantes. Es un método destinado a distraer el olfato de los perros en los controles o en los puntos de entrada como los aeropuertos. 4 días después, aterrizó otro pasajero en el aeropuerto de Barajas. La policía interceptó al segundo pasajero con 8 paquetes de café en los que ocultaba cocaína y el peso superaba los 4 kilogramos. 17 de agosto 2022, Operación Yacaré. La Guardia Civil Española detuvo a 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad paraguaya. Pertenecían a una organización criminal. La policía detectó 4 paquetes procedentes de Asunción, Paraguay, con 3 termos, idénticos cada uno, 12 en total, en cuyos dobles fondos se ocultaban más de 4 kilos de droga. Descubrieron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, ya que cada uno de sus miembros tenía una función. La organización estaba formada por un jefe que operaba desde prisión y los 5 detenidos, un encargado de asignar los cometidos, una responsable de los envíos y 3 destinatarios de la droga fueron apresados. En este caso, también desde Paraguay, pero a través de una balsa. 3 de septiembre, la última balsa del día, proveniente de Ita Enramada en Paraguay, en el que hace su arribo la Argentina a través de un medio de transporte. El camión es sometido a un control exhaustivo con la unidad canina. Al realizar una revisión más profunda, se detecta acondicionada la estructura del semirremolque y en forma oculta y hermética unos paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta de embalar. Verificados, se observa una sustancia que es sometida a narcotest. Reacciona positiva para pasta base de cocaína. El peso total fue de 31 kilos, con un valor cercano a los 50 millones de pesos. Se cree que la mercadería iba a transitar por Argentina con destino final a Uruguay, y se presume que la droga finalmente se dirigiría a Europa, donde los montos se multiplican de manera exponencial. 5 de octubre. La policía de Toronto, Canadá, informa de la incautación más grande de su historia, casi 700 kilos de drogas. Se cree que detrás de esta droga está el crimen organizado asiático. Fueron allanadas 2 direcciones, identificadas como almacenes para estas drogas. Luego de una investigación de 4 semanas, se ejecutaron las órdenes de registro, junto con 3 vehículos. Fueron incautados un total de 520 kilos de metanfetamina y 151 kilos de cocaína, con un valor estimado en la calle de 58 millones de dólares. 3 de junio de 2022, Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Después de que los oficiales de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos analizaran en profundidad una silla de ruedas, descubrieron 23 libras, unos 10 kilogramos de cocaína escondidas en sus ruedas. Se trata de un hombre de 22 años, residente permanente legal de los Estados Unidos, pero que viajó unos días a República Dominicana, lo cual llamó la atención de las autoridades. Además, utilizaba una silla de ruedas eléctrica para ocultar los paquetes de una blanca sustancia en polvo. Y es que muchos delincuentes utilizan los escondites más asombrosos para tratar de evitar los controles, por ejemplo, hacerse pasar por discapacitados, pero no cuentan con el olfato de los sabuesos de la brigada canina. 1 de noviembre de 2022. Hay veces en las que los talentos para disimular los contrabandos son realmente muy buenos. Si no, fíjense cómo tiene que actuar la policía de Nueva Delhi, ya que en el aeropuerto de India descubrieron a este hombre que portaba una maleta con un doble fondo. En ella encontraron 9 kilos de heroína. Y si hablamos de escondites extraños, fíjense en las sandalias de este hombre. Se trata de un hombre ciego que viajaba desde Katsina, una localidad de Nigeria, hacia Níger, con 20 kilos de cannabis escondidos en sus zapatos. ¿Cómo puede ser posible? Aparentemente el padre, ciego, no se dio cuenta de lo que estaba ocultando su hijo. 5 de noviembre de 2022. La policía española realizó una de las mayores incautaciones de su historia.
32 toneladas de marihuana ya empaquetada, lista para vender a Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. Aproximadamente 1.100.000 plantas. Además, arrestaron a 11 mujeres que tenían entre 20 y 59 años. Pero no todo de drogas se trata. Paul Vázquez es un humorista chileno que intentó abordar un avión en estado de ebriedad, 5 de julio de 2022. Al acercarse a él, los agentes aeroportuarios fueron amenazados y golpeados. «Te voy a matar», les decía, «los voy a esperar a la salida del aeropuerto». Parte de las amenazas que el humorista propinó al ser bajado de un avión. Por supuesto que quedó detenido. Sábado 19 de noviembre. Los camiones ya habían ingresado a Argentina desde Paraguay y transitaron varios kilómetros, pero en la frontera entre Argentina y Uruguay detectaron algo extraño. Fue allí que mediante las revisiones, los agentes detectaron 103 kilos de cocaína, bien camufladas entre los ejes de 2 camiones de una empresa. Los investigadores notaron que los camiones pertenecían a una misma empresa, una firma paraguaya, y es por eso que dieron aviso a los distintos puestos fronterizos, donde secuestraron otros 2 camiones y detectaron cocaína. La droga secuestrada tiene un valor de más de $1 millón. También entre la frontera de Argentina-Paraguay, en el control del puente internacional San Ignacio de Loyola, los agentes detectaron a una mujer que intentaba cruzar la frontera con 4 cráneos humanos en la valija. Lo llamativo, según las autoridades, es que los cráneos estaban completos, algo que no es habitual, y que la mujer refería a que tenían antepasados europeos. En general, el tráfico de restos humanos involucra a estudiantes de medicina, análisis científicos, incluso hasta ritos religiosos y coleccionistas. Se cree que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para luego ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. En el mercado negro, estos cráneos pueden tener un valor de miles de dólares e incluso son comercializados mediante subastas online. Jueves 18 de agosto. Era un día tranquilo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y miles de turistas circulaban por él, pero en un momento fue la brigada canina la que dio el alerta con esta valija de un ciudadano estadounidense de 58 años con destino a Nueva Jersey. Inmediatamente pasó a la sala de revisión, donde se procedió a inspeccionar las 2 maletas, en cuyo interior se encontraron 2 paquetes en forma de láminas, camufladas en un doble fondo. En estos paquetes se encontró una sustancia blanca que dio positivo para cocaína. Eran más de 3 kilogramos. Lunes 14 de noviembre. 2 auxiliares de vuelo de Delta Airlines fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami por tráfico de drogas. Esta pareja estaba en posesión de 9 pastillas de metanfetamina, unos 260 gramos de ketamina y otro tipo de narcótico conocido como GBL. Ambos son asistentes de vuelo y no solo son compañeros, sino también novios. Viven en Nueva Jersey y tienen ciudadanía estadounidense. Ellos declararon que consumían drogas en Brasil, pero que no tenían idea de por qué estos narcóticos estaban en sus bolsos. Todavía en el aeropuerto, Marcelo y Ronald fueron acusados de narcotráfico e inmediatamente llevados a la cárcel. En un tribunal del condado de Miami se le fijó una fianza de $115.000. El juez también ordenó que se investigue si los recursos utilizados para pagar la fianza provienen de actividades ilícitas. Durante muchos años, los traficantes se abstuvieron de operar en los aeropuertos del Medio Oriente, donde incluso existía la pena de muerte por el contrabando de drogas. Pero por una ley en Dubái de 2021 que se empezó a aplicar en enero de 2022, las penas son mucho menores, 3 meses de cárcel o incluso deportación. 26 de octubre de 2022, la operación más grande en Dubái. Desmantelaron una red internacional de tráfico de drogas. Se trata de la Operación Legumbres. La policía había recibido un aviso sobre un intento de contrabando de drogas, iniciado por un sindicato internacional. El informe indicaba que toneladas de sustancias ilegales estaban escondidas en un cargamento de legumbres y que estaban almacenadas en un depósito.
La policía de Dubái formó un equipo de investigación especialmente para este hecho y mantuvo a los sospechosos bajo estrecha vigilancia. Localizaron el almacén y encontraron más de 400 kilos de drogas metidas en latas de frijoles. 6 personas fueron detenidas. 5 de octubre. La policía española contra los chamanes. El líder y sus secuaces formaban una secta itinerante que viajaba por España, ofreciendo la sanación, ya sea corporal o espiritual. No era una sanación cualquiera, consistía en una serie de rituales en los que se consumían diversas sustancias estupefacientes, como la ayahuasca, y en los que supuestamente se alcanzaba un estado místico a través del cual todo se podía curar. Estos ritos se celebraban a veces incluso ante la presencia de menores. Ahora, los agentes lograron arrestar a 4 personas por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. Entre los arrestados se encuentra el líder, un chamán de nacionalidad sueca. Los miembros de este grupo realizaban rituales con finalidades espirituales y sanatorias, rituales dirigidos de forma mesiánica por las capacidades superiores de su líder. La policía comprobó cómo en esas ceremonias se suministraban ilegalmente, de forma lucrativa, sustancias prohibidas. Los adeptos pagaban por esos retiros y les suministraban ayahuasca o yopo, una sustancia cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud. 11 de agosto, la policía de República Dominicana seguía a este hombre que se dirigía al aeropuerto. El hombre todavía se encontraba sobre su camioneta Toyota RAV del año 2019. Procedieron a revisar sus maletas y en ellas encontraron 4 kilos de cocaína. 23 de julio. Lo llamativo es que este envío provenía desde la ciudad de Miami hacia República Dominicana. Los agentes y la unidad canina realizaban las verificaciones en uno de los depósitos cuando un perro alertó de sustancias extrañas. Se encontraban en una caja de cartón. En su interior había 6 envases de plástico que simulaban ser de café y en cuyo interior se encontraron 6 paquetes de marihuana con un peso de 8 libras. Es sabido que muchas veces los delincuentes intentan camuflar el olor de las drogas simulándolo con café, pero también eligen otros métodos. En este caso, un envío de unos supuestos celulares, pero al revisarlos, se dieron cuenta de que en sus baterías se encontraban unas láminas con un peso aproximado de 130 gramos que contenían cocaína. Quien no fue tan precavido es este chofer de camiones, de viaje hacia el fin del mundo, a la ciudad argentina de Ushuaia. Al revisar su camión, las autoridades encontraron un bulto envuelto en una media, por lo que al abrirlo constataron la existencia de una piedra envuelta con cinta aisladora junto a 3 envoltorios, con una sustancia blanca en su interior. Al realizar el narcotest, se arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso era de 250 gramos. 7 de noviembre de 2022. Esta red criminal tenía su sede en un pequeño municipio de Asturias, en España, donde adquirían veleros para cruzar el océano Atlántico, abastecerse en Sudamérica de una sustancia estupefaciente y más tarde llegar a España para venderla. 12 personas fueron detenidas. Tenían un total de 3 embarcaciones y más de 200.000 euros en efectivo y 50 empresas utilizaban para blanquear el dinero. Fueron detenidas 12 personas que eran los propietarios de estos narcoveleros. Los envíos postales, servicios puerta a puerta en cada país, obviamente son revisados por los perros especializados y por equipos de rayos X. En este caso, intentaron contrabandear fentanilo. Se trata de un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esta sustancia se encontraba en un frasco de proteínas que estaba siendo enviado a Miami desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En el mismo envase se encontraron también 41 gramos de diazepam,
cuyo nombre comercial es Valium. En el proceso, el CAN de la aduana detectó las sustancias y fueron identificadas mediante un análisis de narcótico, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Se utilizaban para intentar disimular la droga ilegal. Pero no todo se trata de drogas. Un ciudadano de origen argentino estaba por salir en un barco de buquebús desde Buenos Aires hacia Colonia. Iba acompañado de una mujer en su auto de marca Peugeot, pero los agentes que realizaron el perfil notaron nerviosismo en el hombre. Es por eso que se procede a la revisión del equipaje. El hombre informó que partía con $20.000, pero con ayuda de un can especializado, en una valija, en un bolso de mano, en una bolsa de nylon en la guantera y además una billetera, se encontraban más de $120.000, además de moneda local. 19 de noviembre, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. Un pequeño camión de bomberos realizaba tareas en la pista, pero se cruzó en el momento del despegue con un avión de LATAM, que resultó severamente dañado. Lamentablemente, los 2 bomberos que viajaban en el camión fallecieron en el accidente. 19 de julio. Meses después de una investigación que comenzó en marzo, cuando se detectó una partida de drogas en el aeropuerto de Barajas, la policía española, agentes de la Guardia Civil, desarrollaron la operación School. Desmembraron por completo a un grupo criminal que fabricaba y exportaba sustancias estupefacientes, especialmente MDMA o éxtasis, que lo obtenían en un laboratorio ubicado en Getafe y que luego enviaban a Sudamérica, especialmente a Colombia y Argentina. En el piso de Getafe se encontró al cabecilla de la banda, que era el químico que estaba encargado de transformar las sustancias precursoras en éxtasis, y además almacenaban los moldes en los que escondían la droga en estado líquido, para enviarla a su destino final. Lo llamativo es que la mayoría tenía la apariencia de calaveras o incluso motivos orientales de adorno y de coleccionismo. También residía en este lugar la mujer del cocinero, que era la encargada de la contabilidad de la organización. En total, son 13 personas detenidas. Los escondites llamativos no dejan de sorprendernos. En este caso, tal vez se estaban preparando para Halloween. Venezuela. El ejército bolivariano, el 31 de agosto, descubrió 2 paquetes de presunta cocaína en unas auyamas. Estas calabazas, que habitualmente se utilizan para Halloween, estaban rellenas de la sustancia que dio positivo para cocaína. Panamá, 16 de junio. Las autoridades encontraron un doble fondo en unas plataformas de unos calzados femeninos. Esta sustancia fue descubierta en un allanamiento en una empresa. Se ubicó un par de zapatos que presentaban un peso excesivo en su plataforma y esto llamó la atención de los uniformados, informaron. Al realizar la verificación, se encontraron con envoltorios de polvo blanco que estaban forrados con papel aluminio que se presume era cocaína. Los zapatos suelen ser un método habitual de los traficantes para ocultar las sustancias. En este caso, el 28 de enero, una banda delictiva organizada por madre e hija, se denominaban Las Valencianas, fueron detenidas por la policía bolivariana en Peracal. Ambas mujeres transportaban cocaína en sus zapatos. En las botas deportivas, la madre, de 48 años, llevaba 2 envoltorios de droga, mientras que la hija de 19 llevaba los otros 2, también ocultos en su calzado. Las mujeres provenían de Colombia y se disponían a salir rumbo a Valencia, en el estado de Carabobo, también en Venezuela. Los envoltorios arrojaron un peso de más de 1 kilo de cocaína. 27 de agosto de 2022, también en Venezuela. Las autoridades se sorprendieron por la cantidad de envases de jugo que transportaba esta mujer, un total de 46 paquetes. Durante la revisión, notaron que llevaban la droga oculta en los envases de jugo de cartón. De acuerdo con el reporte, se trataba de más de 8 kilos de droga. Esta mujer transportaba libremente en un micro y se dirigía a la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, Venezuela. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay.
Es sabido que las mulas es una de las formas más frecuentes en las que los traficantes intentan contrabandear. Generalmente se trata de personas muy vulnerables. Esta mujer pretendía viajar desde Paraguay hacia España, a Palma de Mallorca, con 150 cápsulas de cocaína pegadas en su cuerpo. La droga estaba adherida al estómago, a los senos, a los glúteos e incluso en la zona genital. Por supuesto, mediante la actuación de las brigadas caninas, la mujer fue detenida. Pero los narcotraficantes no solo utilizan a los seres humanos para contrabandear. En este caso, en el Caribe, en un barco proveniente desde Colombia con destino a República Dominicana, los buzos de la Armada realizaron una inspección en el casco de un buque, donde encontraron una caja de metal pegada con imanes especiales, en cuyo interior se hallaron los 13 paquetes de droga. Sin dudas, es otro de los métodos muy utilizados por los contrabandistas, ya que ni siquiera es necesario que cuenten con la complicidad de la tripulación del barco. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua, y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer
fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero.
Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Aeropuerto del Prat, Barcelona, el segundo aeropuerto en importancia de España. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscripto? Prepárate para Aeropuerto en Alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. Al principio fue acusada de tráfico de drogas, pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca. Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso, un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona, pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. Lamentablemente, muchos padres delincuentes utilizan a sus hijos para lograr sus propósitos. En este caso, en 3 allanamientos en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina, encuentran droga en los pañales de un bebé. Ambos padres están detenidos. Y cuando los padres ya están detenidos, en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles. Aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondía en los pañales viendo las cámaras de seguridad, la policía ingresa al sector de visitas, donde la madre también quedará detenida. En Colombia, una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse,
La policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína, por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar, y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Ecuador, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, el de mayor movimiento de pasajeros en general en Ecuador y el segundo del país. Así trabaja la policía canina para detectar los contrabandos de los delincuentes. En este caso primero se revisa documentalmente la situación de qué es el producto, a dónde va, el destino, el precio, el costo y ese tipo de cosas de acuerdo a la guía o el documento de viaje. En este caso nos damos cuenta de que son ranas las que están exportando. Primero nosotros, la ayuda de nuestro CAN, el CAN nos da señales, nos da alertas en la que posiblemente estén contaminados y posterior se hace trabajo manual de revisión física o aforo físico de todos los... se selecciona diferentes tipos de cajas o cartones para revisar. Entonces en este caso están revisando ya los cartones. Nosotros podemos ver ya los cartones que están con el producto. Es común que perforar las cajas, puesto de que utilizan un modus operandi para el narcotráfico, es ocultamiento en un doble fondo de cajas dentro del producto, en el embalaje, en el papel que le recubre internamente al producto, cualquier tipo de cosas. Nuestros canes nos dan alguna señal, alguna alerta. Si es que hubiera alguna sustancia, en este caso parece ser que si hay alguna sustancia, nos da las señales. Un perro pasivo nos indica que hay alguna sustancia. El perro es recompensado con un juguete. Al perro no se lo hace consumir ningún tipo de sustancia, no tiene contacto con alguna sustancia estupefaciente. Lo único es que el estímulo es el juego. Nuestro perro está listo para lo que es la detección de sustancias en maletas. Entonces, como vemos, nosotros tenemos un perro que primero se lo hace trabajar libremente, dándole libertad para que pueda inspeccionar. A su vez, los guías realizan una inspección manual del equipaje para ver
posibles perfiles de riesgo. Ven la ruta, ven el destino, ven el peso. Las maletas que son separadas o seleccionadas se las entrega a personal de seguridad para que ellos localicen a sus dueños o a sus portadores y los bajen para que se realice la inspección. En este momento la Policía Antinarcóticos realiza una entrevista a los pasajeros a verificar su pasaporte, sus datos de la persona y verificando también la actitud de cada persona. Si la persona muestra una actitud sospechosa, el policía antinarcóticos le va a realizar más preguntas para posterior hacerle un chequeo de su equipaje y su documentación. En este momento los pasajeros van a ingresar a chequearse y el policía antinarcóticos también se encuentra en este lugar observando la actitud sospechosa de cada pasajero. De acuerdo al actuar de cada pasajero, la perspicacia del agente antinarcóticos llevarle a hacer una revisión de su equipaje. ¿Ya has visto nuestro anterior video? 5 casos que pusieron el aeropuerto en alerta. Por ejemplo, madre e hija capturadas con más de 20 kilos de drogas en las pelucas. Y respondemos la pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucede con los decomisos? Aeropuerto en alerta. Suscríbete. Y estas son algunas de las formas más raras, locas e inesperadas en las que las drogas han sido contrabandeadas. Y por cada una de ellas, probablemente hay muchas de las que simplemente no hemos oído hablar. Como siempre, recuerda dejarnos tus impresiones en los comentarios. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta
También había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X.
En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Una de las principales exportaciones legítimas de México son los productos frescos. Los productos agrícolas representan al menos 21.000 millones de dólares en bienes exportados a los Estados Unidos cada año. Un movimiento de mercadería tan grande hace que los contrabandistas pongan su mirada en el comercio legítimo en busca de formas para transportar la mercadería. Los cárteles se han dedicado a esconder drogas, generalmente marihuana, dentro de productos falsos, empaquetándolos junto con productos reales, en un intento de cruzar la frontera. En 2016, los funcionarios de aduanas etiquetaron un camión de productos agrícolas para una inspección secundaria. En la frontera, lo que parecía ser una rutina se convirtió rápidamente en una gran redada, cuando se encontraron, increíblemente, más de 1 tonelada de marihuana escondida dentro de las zanahorias falsas que se empaquetaron junto con las reales. O también este contrabando de 1 tonelada de marihuana, unas 2.000 libras de cientos de limas falsas. Pero ¿cuántos de estos cargamentos ilegales llegan a destino? Es imposible saberlo. Imagina encontrar un montón de cocaína junto a algunas donas de aspecto inofensivo. La policía colombiana las encontró cuando detuvieron a una mujer joven en el aeropuerto El Dorado. Dentro de su caja de donas había un paquete que contenía casi 1.000 gramos de cocaína. Pero algunos contrabandistas se han vuelto todavía más astutos con los alimentos. En un caso, los soldados mexicanos confiscaron un envío de cajas de pastelería que en realidad estaban rociadas con cocaína en lugar de azúcar en polvo. También se ha descubierto en pastelería del estilo danesa, donde fueron inyectados con una pasta de metanfetamina en lugar de utilizar queso crema. Uno se pregunta, ¿cómo creen los delincuentes que estos métodos funcionarán? Bueno, una teoría dice que estos son los métodos para distraer a las autoridades mientras que ingresan contrabandos más grandes. Mientras que otros opinan que nadie creería que habría droga en alguna comida, aunque esto en realidad es bastante común. Claro que este tipo de contrabando se sucede en todo el mundo. Observen cómo actúa la policía norteamericana. Un importador de mariscos de Queen, en Nueva York, se encontró en serios problemas cuando las autoridades recibieron información sobre un envío de pescado congelado que estaba llegando al aeropuerto internacional de Miami. Los agentes incautaron este cargamento y luego pasaron todo el día fileteando pescado tras pescado. Extrayeron unos 20 kilos de cocaína del interior. Pero lo más llamativo es que luego de recolectar todas las drogas, los agentes volvieron a colocar el pescado en sus cajas y permitieron que el cargamento fuera entregado al importador como si nada hubiera pasado. Y luego, claro, arrestaron a los 2 hombres encargados de recuperarlo. Este importador ya estaba siendo investigado por un cargamento de cocaína de unas 82 libras o 40 kilos que había sido incautado 3 meses antes en el aeropuerto. Aparentemente el importador de mariscos finos y de drogas había decidido recurrir a medios más complicados para ocultar su negocio paralelo, pero los agentes federales pueden ser más astutos. Un camarero jamaiquino en un crucero tuvo su propia idea brillante de eludir a los funcionarios de aduanas mientras estaba en posesión de una cantidad ridícula de cocaína. Fue detenido al ingresar al Reino Unido y los funcionarios encontraron 2 paquetes de la droga debajo de las suelas de sus zapatos, junto con 2 paquetes más que simplemente estaban metidos en su mochila. El contrabando tenía un valor estimado de unas 430.000 libras esterlinas, es decir, más de $500.000. Otros delincuentes han intentado mover cocaína utilizando medios similares. Un pasajero de una aerolínea comercial fue arrestado luego de que se descubriera que 4 pares de zapatos en su equipaje tenían casi 4,5 libras de cocaína dentro de las plantillas. Los funcionarios hicieron el arresto porque el hombre tenía algunas respuestas difusas a las preguntas sobre sus actividades de viaje
y un agente de la policía notó que había algunas costuras nuevas dentro de un viejo par de zapatos, en este caso casi con $250,000 que fue confiscado. Un norteamericano de 74 años, residente en Florida, fue liberado luego de pasar 13 meses en la cárcel por narcotráfico, habiendo perdido su hogar y enfrentando un camino difícil para reiniciar su vida. Pero claro, el hombre ya no tenía nada que perder y le contó su historia a la prensa. Y así es que la historia ilustra a lo que llegan los contrabandistas de drogas. Esta persona fue contactado por email por un potencial inversor en su compañía, del que eventualmente se hizo amigo y voló a Sudáfrica para una reunión. Pero al llegar a este país se le comentó que el hombre había viajado a Fiji y se le pidió que viajara a reunirse allí y llevara una maleta. El equipaje parecía contener nada más que ropa, pero por supuesto, escondía dentro un contrabando de drogas y esta persona se había convertido sin quererlo en delincuente. Esta es una metodología que se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, especialmente con personas mayores engañadas para que transporten artículos inofensivos como dulces, té, jabón, solo para terminar en la cárcel, cuando su carga resulta no ser tan inofensiva. Según las autoridades estadounidenses, hay más de 30 personas de edad avanzada en estos momentos tras las rejas en el extranjero, luego de haber sido atrapados con una maniobra de este tipo. Aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Un peruano fue detenido al abordar un vuelo a Sudáfrica, donde en su equipaje llevaba una caja pesada de pernos de metal, completamente armados, con tuercas ya atornilladas en ellos. Este paquete extraño obviamente despertó las sospechas y al examinarlo con un escáner especial se descubrió que los pernos estaban ahuecados. Sin duda, esta no habrá sido la primera vez que se intentó. Siempre parece que hay personas inocentes que legítimamente intentan cruzar las fronteras con ciertas sustancias y los narcotraficantes seguirán encontrando maneras de meter drogas dentro de ellos. Cuando todas las vías de transporte se consideran demasiado riesgosas, los traficantes de drogas pueden arriesgarse simplemente arrojando las drogas tan lejos como sea posible de la frontera. Los oficiales norteamericanos descubrieron una catapulta en funcionamiento, montada en la parte superior del muro fronterizo, cerca del puerto de entrada de Douglas. Esta catapulta tenía potencia suficiente para lanzar casi 50 kilos, unas 100 libras de marihuana, a través de la frontera y hacia los Estados Unidos. Este método primitivo fue descubierto prácticamente por casualidad, luego de que dos hombres se acercaran al muro y se hicieran con un paquete. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Después del arresto de Osiel Cárdenas del cártel de Golfo en 2003, el Chapo Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. Cuando el narco se escapó de su celda en julio de 2015, los funcionarios no se sorprendieron demasiado de que el Chapo escapara a través de un túnel de 1 milla de largo, que tuviera ventilación e iluminación eléctrica y que hubiera una pista por la que circulaba una motocicleta modificada. El túnel terminaba directamente debajo de su celda. Se estima que su creación costó alrededor de $50 millones. Y si bien esto puede parecer un plan de escape demasiado elaborado, los cárteles mexicanos de la droga han tenido mucha práctica con este tipo de construcciones. Según las autoridades de aduanas estadounidenses, se han descubierto más de 80 de estos supertúneles del lado estadounidense de la frontera en tan solo 10 años. Los cárteles aparentemente emplean un grupo de ingenieros, expertos en logística y profesionales de la construcción, ya que parece poco probable que un soldado promedio de un cártel tenga los conocimientos para llevar a cabo uno de esos proyectos, y mucho menos docenas. Túneles como estos representan cantidades incalculables de drogas, armas de fuego y de dinero en efectivo que cruzan por la frontera cada año.
El reciente descubrimiento de un túnel que une almacenes en Tijuana con San Diego terminó con la incautación de unos 8.000 kilos de marihuana, aproximadamente 17.000 libras, y además 150 kilogramos de cocaína, unas 325 libras. El valor en la calle de esta droga es de decenas de millones de dólares. Otro método ingenioso para mover estos envíos multimillonarios siempre llaman la atención. El río Amazonas se ha utilizado durante mucho tiempo para transportar mercancías ilícitas. Los contrabandistas ahora han comenzado a adoptar un enfoque de alta tecnología, acorde a los tiempos que corren. Los ingenieros diseñan submarinos completamente sumergibles y luego fabrican las piezas individuales bajo la cubierta de la selva tropical. Las piezas se hacen flotar río abajo hasta donde un equipo de construcción espera ensamblar la embarcación, tosca pero efectiva, y se la entrega a los contrabandistas. Estos barcos pueden costar más de $1 millón cada uno, pero se consideran descartables. Si un equipo de contrabando es interceptado por la policía, un miembro de la tripulación activará una palanca que inundará el submarino y arrojará su carga, dejando a la tripulación flotando en el agua, esperando a ser rescatada por las autoridades. Después de todo, la pérdida ocasional de $1 millón parece no importarle demasiado a estos delincuentes que manejan grandes sumas de dinero. Este método no solamente se utiliza en el Amazonas. Recientemente, la policía española ha detenido a una banda de franceses que se encargaban de crear drones submarinos con los cuales los narcotraficantes enviaban sustancias desde Marruecos a Europa, cruzando el estrecho de Gibraltar. Sin duda, la llegada de los drones ha significado toda una revolución, y esta revolución también es aprovechada por los delincuentes. En enero de 2015, la policía de Tijuana revisó un dron que se había estrellado en la frontera de Estados Unidos con México y descubrieron que estaba cargado con 6 libras de metanfetamina. Y si bien esta era la primera vez en la que las autoridades interceptaban un dron cargado de drogas con destino a Estados Unidos, ya se sabía que este es un método que utilizaban con frecuencia. Solo 7 meses después, 2 hombres fueron capturados por las cámaras de seguridad de la patrulla fronteriza, recuperando un paquete de un dron que había cruzado la frontera de los Estados Unidos, cerca de Calexico, en California. Una vez arrestados, se descubrió que estaban en posesión de 28 libras de heroína, aproximadamente unos 13 kilos. Si bien se puede creer que manejando un dron se disminuyen los riesgos de ser atrapados, cada dron necesita al menos un piloto y obviamente alguien dispuesto a recibir su carga. La policía también se adecua a los tiempos que corren y ya tienen su propio equipo de drones para controlar las fronteras y para tratar de desbaratar estas operaciones de contrabando. Algunos capos de la droga incluso han encargado aviones no tripulados, personalizados, a los ingenieros del cártel, que son capaces de llevar más peso y de volar más alto o más rápido. Las guerras en el futuro pueden pelearse completamente con robots, pero es la guerra contra las drogas a la que esta tecnología ha llegado primero. Aeropuerto Internacional Fort Worth, Dallas, Estados Unidos. Todo hacía parecer que sería un domingo tranquilo, pero este video muestra a este sujeto, Damarius Cockerman, quien entra trotando por un pasillo al lado del punto de revisión en la sala D de salidas y llegadas internacionales de este aeropuerto. Sin que nadie lo note, llega tranquilamente hasta la sala de abordaje, donde un trabajador detecta que no tiene pase de abordar y lo remite a policías del aeropuerto, quienes lo arrestan. Hasta ese momento, la TSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no se había dado cuenta de que alguien sin los debidos documentos había ingresado a las salas de abordaje. Un reporte de la policía del aeropuerto dijo que Damarius Cockerman enfrenta ahora cargos por ingreso ilegal.
El reporte dice que Cockerman caminó a través de un punto de control de seguridad sin identificación ni boleto. La policía dijo que Cockerman corrió hacia el vuelo 1013 de American Airlines que iba a despegar hacia la ciudad de Guatemala. Agrega que Cockerman parecía molesto y que entonces salió del avión y fue arrestado. La policía tomó las llaves del sujeto y hallaron su automóvil estacionado en las afueras de la Terminal D. La Administración de Seguridad de Transporte está revisando el incidente y ha añadido más barreras en las áreas de seguridad. Este sujeto de 25 años declaró a las autoridades que se metió en el aeropuerto porque quería evitar que su novia viajara a Guatemala, donde sospechaba que se vería con otro hombre. Luego del incidente, las autoridades decidieron aumentar la seguridad del aeropuerto, cerrando con instalaciones transparentes el acceso a los embarques. Más tarde decidieron sumar tecnología de reconocimiento facial para agilizar los procesos de identificación de pasajeros a bordo. Esta persona se encontraba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de gendarmería deciden revisarlo y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes y son irregulares. Vamos a hacer como un control, vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Para verificar el contenido de estas imágenes. Vamos a hacer la prueba de rencilla. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. John Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado
es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. Don Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 376 de porte, fabricación o tenencia de estupefacientes. Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la SENAD, apostados en este aeropuerto, en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea. Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido. Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga, que será decomisado y, como te mostramos anteriormente, incinerado. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscripto? Prepárate para Aeropuerto en Alerta.
Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. Al principio fue acusada de tráfico de drogas, pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca. Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso, un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona, pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. Lamentablemente, muchos padres delincuentes utilizan a sus hijos para lograr sus propósitos. En este caso, en 3 allanamientos en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina, encuentran droga en los pañales de un bebé. Ambos padres están detenidos. Y cuando los padres ya están detenidos, en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles. Aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondía en los pañales viendo las cámaras de seguridad, la policía ingresa al sector de visitas, donde la madre también quedará detenida. En Colombia, una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse, la policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína, por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar, y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje.
Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y según las leyes españolas le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Ecuador, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, el de mayor movimiento de pasajeros en general en Ecuador y el segundo del país. Así trabaja la policía canina para detectar los contrabandos de los delincuentes. En este caso podemos, primero se revisa documentalmente la situación de qué es el producto, a dónde va, el destino, el precio, el costo y ese tipo de cosas de acuerdo a la guía o el documento de viaje. En este caso nos damos cuenta de que son ranas las que están exportando. Primero nosotros, la ayuda de nuestro CAN, el CAN nos da señales, nos da alertas en la que posiblemente estén contaminados y posterior se hace trabajo manual de revisión física o aforo físico de todos los... se selecciona diferentes tipos de cajas o cartones para revisar. Entonces en este caso están revisando ya los cartones. Nosotros podemos ver ya los cartones que están con el producto. Es común que perforar las cajas, puesto de que utilizan un modus operandi para el narcotráfico, es ocultamiento en un doble fondo de cajas, dentro del producto, en el embalaje, en el papel que le recubre internamente al producto, cualquier tipo de cosas. Nuestros canes nos dan alguna señal, alguna alerta. Si es que hubiera alguna sustancia, en este caso parece ser que si hay alguna sustancia, nos da las señales. Un perro pasivo nos indica que hay alguna sustancia. El perro es recompensado con un juguete. Al perro no se lo hace consumir ningún tipo de sustancia, no tiene contacto con alguna sustancia estupefaciente. Lo único es que el estímulo es el juego. Nuestro perro está listo para lo que es la detección de sustancias en maletas. Entonces, como vemos, nosotros tenemos un perro que primero se lo hace trabajar libremente, dándole libertad para que pueda inspeccionar. A su vez, los guías realizan una inspección manual del equipaje para ver posibles perfiles de riesgo. Ven la ruta, ven el destino, ven el peso. Las maletas que son separadas o seleccionadas se las entrega a personal de seguridad para que ellos localicen a sus dueños o a sus portadores y los bajen para que se realice la inspección. En este momento la Policía Antinarcóticos realiza una entrevista a los pasajeros a verificar su pasaporte, sus datos de la persona y verificando también la actitud de cada persona. Si la persona muestra una actitud sospechosa, el policía antinarcóticos le va a realizar más preguntas para posterior hacerle un chequeo de su equipaje y su documentación. En este momento los pasajeros van a ingresar a chequearse y el policía antinarcóticos también se encuentra en este lugar observando la actitud sospechosa de cada pasajero. De acuerdo al actuar de cada pasajero, la perspicacia del agente antinarcóticos llevarle a hacer una revisión de su equipaje. En el mundo ocurren muchos delitos durante todos los días e incluso la mayoría permanece sin resolver. Estos delitos van desde robos menores, hurto en tiendas e incluso accidentes automovilísticos hasta delitos más graves, como las agresiones sexuales y los asesinatos. Algo que ocurre regularmente en todo el mundo es el delito relacionado con las drogas.
Por lo general, mantienen sus actividades en secreto para evitar dar a conocer sus ideas y técnicas, pero aún así, algunas de las incautaciones fueron lo suficientemente grandes como para aparecer en los titulares. Vamos a compartir algunas de las principales incautaciones de drogas más grandes y famosas de todos los tiempos. El túnel de la droga en México. Es un clásico y hay muchos casos de cargamentos de drogas entre México y Estados Unidos a través de túneles subterráneos. En 2016 se descubrieron y confiscaron 1.100 kilos de marihuana y más de 2 toneladas de cocaína. Todo esto en un túnel entre las fronteras de México y Estados Unidos. El túnel partía desde la ciudad de Tijuana y es considerado el túnel descubierto más largo de su tipo, con casi media milla de largo. Este decomiso tiene un valor de 61 millones de dólares. La finca bananera colombiana. Las actividades de drogas de Pablo Escobar no es el único incidente relacionado con los estupefacientes en Colombia. En 2016 se incautó la gran suma de 9 toneladas de cocaína con un valor estimado de 240 millones de dólares. Las drogas fueron descubiertas en un agujero subterráneo en una finca bananera de la ciudad caribeña de Colombia, a menos de 300 millas de la capital. Esta es la mayor incautación de drogas en Colombia y se cree que la cocaína pertenecía al notorio Clan Usaga, conocido por su participación en el tráfico de drogas. Las pastillas de anfetamina de Arabia Saudita. En 2014, en Arabia, 6 personas fueron detenidas después de intentar introducir de contrabando 22,6 millones de pastillas de anfetamina en el país. Habían escondido estas pastillas dentro de rollos de plástico y estaban envueltas en alambre de púas. El valor de una cantidad tan grande de anfetamina se estima en unos 267 millones de dólares. El tráfico y consumo de drogas en Arabia Saudita suele tener como pena la ejecución. No se sabe qué sucedió con estas personas. La Operación Australiana. Una de las incautaciones de éxtasis más grandes de la historia se llevó a cabo en Australia en 2008. La Policía Federal apuñaló a un residente de Melbourne que era repartidor de éxtasis. Allí, los agentes incautaron drogas, unos 15 millones de pastillas de MDMA, pesaban más de 4 toneladas y tenían un valor de 309 millones de dólares. Las drogas fueron importadas de Italia en 3.000 latas de tomates y llegaron a los muelles de Melbourne. También se cree que las drogas pertenecían a la mafia italiana. Esto sucedió en el aeropuerto de Buenos Aires, un cargamento de drogas valuado en más de 140 millones de dólares. 10 pasajeros, la mayoría integrantes de una familia, habían despachado las valijas como presuntos organizadores de un movimiento de drogas. Fueron detenidos, llevaban 134 paquetes con drogas y pensaban abordar un vuelo hacia Barcelona, previa escala en Madrid. Este decomiso fue de 258 kilos de cocaína, el más grande realizado en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió en el año 1989, en la ciudad de Los Ángeles, California. 20 toneladas de cocaína fueron descubiertas en un almacén porque un vecino denunció a la policía de Los Ángeles un movimiento de camiones constante y sospechoso. Esta operación se llevó a cabo sin efectuar ni un solo disparo. La droga estaba valuada en 2.000 millones de dólares. Eran 20 toneladas de cocaína y podían haberse convertido en 1.000 millones de dosis o piedras de crack, según la policía. Lo llamativo es que solo estaba custodiado por un candado de $6, el cual rompió la policía para ingresar a la finca. Los búnkers militares afganos. En 2008 se encontraron grandes cantidades de hachís en búnkers militares subterráneos en Afganistán. Esta cantidad ascendió a 260 toneladas que se encontraban transportadas por 40 autobuses. El valor de esta cantidad fue de 376 millones de dólares. Para destruir tanta cantidad de drogas, el ejército tomó una ruta bastante inusual. Realizaron un ataque aéreo.
De esta manera destruyeron los búnkers y rápidamente la droga fue eliminada. La Operación Caguabonga Mexicana. Esta fue la más grande en la historia de México. La operación terminó con la incautación de 105 toneladas de marihuana, valuadas en 425 millones de dólares. El hallazgo fue inusual porque en cambio de esconder las drogas lo mejor posible para no llamar la atención, simplemente estaban empacadas en paquetes coloridos con imágenes de personajes famosos de dibujos animados. Uno de ellos era Homero Simpson. Los responsables fueron capturados y encarcelados. El salón más grande del Reino Unido. Abril de 2015, allí tuvo lugar la incautación de drogas más grande en la historia del Reino Unido y condujo al arresto de 2 hombres turcos que luego se declararon culpables de intentar contrabandear más de 3 toneladas de cocaína. Este cargamento de drogas valía casi 700 millones de dólares. El descubrimiento se hizo cuando los 2 funcionarios buscaron un registro de Tanzania en el barco del puerto de Aberdeen. Cuando el barco fue registrado minuciosamente, se descubrió la gran cantidad oculta de drogas. Se cree que en este intento de contrabando estuvieron involucradas la mafia albanesa y la turca. La redada doble de Texas. En el 89, las autoridades tejanas realizaron una redada doble. La primera fue en un barco frente a la costa de Texas y las autoridades encontraron 5 toneladas de cocaína a bordo, y en otra redada relacionada al mismo día se encontraron otras 9 toneladas de cocaína en el domicilio de un presunto capo de la droga. Se cree que esta cocaína se había originado en Colombia, por lo que la redada fue un gran dolor para los capos de la droga de este país. El contenedor marítimo Alemania-australiano. Las anfetaminas son las drogas más populares en Australia. Estas drogas son potencialmente mortales y las autoridades australianas están tratando de atrapar las drogas antes de que salieran a la calle. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Una gran cantidad, casi 3 toneladas de pastillas de metanfetamina, había llegado a Australia a través de un contenedor marítimo, desde Hamburgo, Alemania. Se cree que estas pastillas tenían un valor estimado de 1.500 millones de dólares. Esta droga habría pertenecido a la mafia italiana y fue contrabandeada en ese contenedor por sus aliados, la mafia albanesa. El capo del cártel. Las montañas de California fueron el hogar de Rafael Muñoz Talavera, un rey del cártel de la cocaína. En 1989, 21 toneladas fueron incautadas en una instalación de almacenamiento, aunque esto fue un pequeño cambio en comparación con las 77 toneladas que pasaron por ese almacén el año pasado. Esta cantidad de drogas incautadas valía 13.000 millones de dólares. Una cantidad tal de drogas hubiera alcanzado para proveer a todo Estados Unidos. El contrabando de mercancías a través de la frontera es un negocio peligroso, pero sin embargo promete mucho dinero a los delincuentes. Con el fin de no ser atrapados por los guardias, los contrabandistas inventan nuevas formas de transportar artículos prohibidos todos los días. A veces, estos métodos parecen locos, a veces se ven geniales, y otros son francamente ridículos, pero ciertamente merecen atención, así que hoy presentamos los contrabandos más increíbles de la historia. Es difícil dudar de la integridad de algunos objetos. Por ejemplo, puedes esconder algo ilegal en tu teléfono móvil, en tu ropa, en una caja de caramelos, pero aparentemente no podrías esconder algo en un tronco, porque los troncos son grandes trozos de madera maciza sin tratar, que definitivamente no son aptos para el contrabando. ¿O sí? Esta es una manera lógica de razonar, pero los contrabandistas siempre están listos para sorprendernos. Durante una inspección, guardias fronterizos ucranianos encontraron 27 toneladas de madera en 55 troncos con escondites en su interior. Dentro de ellos había 25.000 paquetes de cigarrillos. Las mercancías de contrabando junto con los troncos de madera eran transportadas por tren y ni siquiera se puede imaginar cómo los guardias fronterizos lograron encontrar los cigarrillos en el montón de madera. Mucho más interesante
es la manera en la que los contrabandistas pusieron los productos en su interior. Es como una obra de arte, cada tronco fue ahuecado por dentro y luego se le hizo una tapa. Sin embargo, a pesar de esta astucia y el talento único de estos contrabandistas, sus inusuales árboles de tabaco no llegaron a destino. Otro inventivo e ingenioso contrabandista intentó pasar oro de contrabando a través de la frontera cosiendo pequeñas barras de oro en los puños de su camisa. Él fue detenido junto a sus socios en Dhaka, en el aeropuerto internacional más grande y famoso de Bangladesh. Otro contrabandista también escondió barras en su camisa y también puso algunas en sus zapatos. Como resultado, los funcionarios de aduanas incautaron 2,5 kilos de oro puro que pertenecían a los desafortunados criminales. Seguramente esa cantidad de oro cuesta mucho dinero. Al ver una familia con 3 hijos cruzando la frontera para ir de compras, nadie cree que estas personas puedan ser contrabandistas. Un buen coche, se los ve inocentes, ¿cómo sospechar de ellos? Pero no es tan fácil engañar a los guardias fronterizos. Incluso unos pocos arañazos en el coche pueden ser sospechosos y esto convertirse en motivo de una inspección más detallada. Por supuesto, alguien pensará que tanta atención es excesiva, pero las personas que luchan contra el contrabando tenían razón, aunque para probarlo tuvieron que romper todo el coche. Y hubiera sido muy incómodo si esta hubiera sido una pérdida de tiempo, además de haber causado daños a la propiedad de otras personas. Pero el resultado superó todas las expectativas. Esta familia quería pasar a través de la frontera paquetes de efectivo de contrabando. El contrabando progresa cada vez más y sigue el ritmo de la tecnología. Por ejemplo, el personal penitenciario se ha enfrentado a un problema real. Los drones son fáciles de operar y relativamente baratos y se utilizan para el contrabando de armas, de teléfonos, de herramientas y de cualquier cosa que por ley los prisioneros no podrían tener. Los drones son realmente difíciles de combatir porque, a diferencia de la gente que intenta detenerlos, pueden volar en el aire en cualquier momento y en una dirección desconocida. Incluso tampoco es fácil capturar a la persona que controla el dispositivo. En Inglaterra, una persona fue condenada a prisión por este hecho por primera vez en 2016. Para hacer frente a esta forma moderna de contrabando, se creó una unidad especial para combatir el uso ilegal de drones, para introducir mercancías de contrabando en las cárceles. Además, las prisiones de Gran Bretaña ya tienen vallas especiales, antiaéreas y sistemas silenciadores especiales que se instalan alrededor del perímetro de la prisión. Sus antenas están dirigidas de manera tal que crean una pared alrededor del objeto protegido que suprime la conexión entre el operador y el dron a una altura de hasta 600 metros. Lamentablemente, los animales exóticos tienen una gran demanda en el mercado negro. Estos son capturados en todas partes y llevados a cualquier parte del mundo donde pagan muchísimos dólares por ellos, y los guardias fronterizos de todos los países intentan impedir el contrabando. Los funcionarios de aduanas noruegos no son la excepción. Una vez lograron atrapar a un infractor inusual que intentó entrar al país con 14 pitones y 10 salamancas. Este contrabandista empaquetó las serpientes pequeñas en bolsas hechas con medias y las pegó con cinta adhesiva a su cuerpo. Y también preparó otro método de viaje para los lagartos: pequeñas cajas pegadas con cinta adhesiva a los gemelos. Los funcionarios de aduana se fijaron en este joven después de encontrar una tarántula en medio del equipaje del hombre y detuvieron a este delincuente. Tal vez la araña viajaba junto con el resto de la carga ilegal en algún rincón oscuro del cuerpo del hombre y tal vez se escapó en el momento más inoportuno para este delincuente. Por suerte, el contrabandista fue arrestado y los animales fueron entregados a los especialistas. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí.
Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría... Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue, porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior, y cuando las arrestaron, explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Mientras tanto les cuento que en lo que tardamos en ver el video dejé minando esta aplicación que se llama CryptoTab. Le voy a dejar el link por si la quieren bajar y ya hicimos, aquí lo ven, $5.50 aproximadamente. Por ahí les sirve si tienen ganas de ir minando algo de Bitcoin y de sacarlo mientras navegan y sin hacer demasiado esfuerzo. Les dejo el link o pueden ver este video. Gracias. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Hola fanáticos del azul celeste, aquí estamos de nuevo en Aeropuerto en Alerta, con los mejores casos de nuestro canal, seleccionados por la inteligencia artificial. Personas que se equivocaron y que eligieron un camino incorrecto y están siendo revisadas por la justicia. Aquí veremos los casos más impactantes. En los comentarios leemos tus opiniones. Algunos casos de este video. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. Azul celeste. Sustancia positiva para clorhidrato de cocaína, ¿vale? En este momento queda capturada por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Esta madre fue engañada por su hijo, que introdujo estupefacientes en su maleta. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. 2 mujeres pretendían viajar a España luego de que sus hijos les regalaran un viaje por Europa. Fueron interceptadas en el aeropuerto de Bogotá, luego de llegar de Medellín. Según la policía, una pareja de novios fueron los que engañaron a sus madres e introdujeron la droga en las maletas, sin que ellas tuvieran conocimiento. Ellos organizaron las maletas y además les empacaron los perfumes que escondían la droga. Las 4 personas fueron detenidas. Este caso realmente puso en alerta al aeropuerto El Dorado. 2 jóvenes, que aparentemente tendrían una relación de pareja, invitaron a sus madres a Europa, donde pensaban contarles sobre su relación. Las mujeres, de más de 50 años, fueron perfiladas por agentes de la policía. Después de verificar sus equipajes, concluyeron que portaban clorhidrato de cocaína. Sus hijos pusieron la droga en sus bolsos. En este momento se está siendo capturado por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Tiene derecho a que se le realice una llamada a una persona que se le quiera realizar de su apreciación. Señora, escuche. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a que se le asigne un abogado. En caso de que usted no tenga el estado
le proveerá su defensa, señora. Doña Sandra, míreme. ¿Le quedaron claros sus derechos? Sí. ¿Le quedaron claros sus derechos? 140, 80. Listo, doña Sandra. ¿Quién va a empezar? Sí. En las maletas se encontró un doble fondo que tenía clorhidrato de cocaína. También el equipaje tenía unos perfumes utilizados para camuflar más droga. Los 4 detenidos deberán responder ante la justicia. La sustancia, voy a realizar una prueba denominada narcotest para verificar qué sustancia llevas aquí, ¿listo? Te afirmo o te confirmo, si marca azul celeste, positivo para una sustancia narcótica, ¿listo? Las autoridades notaron que esta mujer de 22 años se encontraba nerviosa y al ser abordada no sabía exactamente para qué sitio iba y se enredó con las respuestas que daba en el interrogatorio. Al ser revisado el equipaje de color negro, además de sus elementos personales, se encontró un doble fondo en donde escondía una sustancia. Buenas tardes, vamos a realizar un control aleatorio del equipaje. Todo queda grabado por seguridad de su pertenencia, ¿vale? Yo saco y se voy a ir a acomodar sus cosas con las cabinas, ¿listo? El procedimiento es bastante conocido. Las autoridades, delante de las cámaras, proceden a revisar los bolsos, las maletas de cada una de las personas identificadas. Esta persona simplemente debe mirar y no puede tocar su valija. En las caras se suele ver la decepción por caerse la mentira que mantienen hasta último momento. El oficial de seguridad simplemente va retirando los objetos personales de la mujer y hasta ahora no hay nada que llame la atención. Pero sin embargo, por la actitud de esta persona, sigue sospechando de que algo hay. No solo los perfiladores han decidido que esta mujer es sospechosa, sino que de fondo se puede escuchar a los oficiales caninos desesperados por la maleta que es bastante llamativa. Finalmente, todos los objetos han sido retirados y ahora procederán a revisar el bolso. Listo, el peso no corresponde a la forma de la maleta, ¿vale? Voy a hacer una pequeña, voy a romper un poquito para verificar que esto también lleva para acá, ¿listo? Como estaba en los planes de la policía, el peso de este bolso no se corresponde al de un bolso normal. Es por eso que van a realizar algunas punciones dentro de la estructura del equipaje para ver si encuentran algo extraño. El policía retira una herramienta de su bolsillo y comienza a raspar en el bolso. Y por supuesto, allí se verá la sorpresa de este caso. Esta mujer, que tan tranquila espera, no tiene otro remedio que fijarse cómo desde su equipaje encuentran una sustancia blanquecina. Una sustancia, voy a realizar una prueba denominada narcotest para verificar qué sustancia llevas aquí, ¿listo? Te afirmo o te confirmo, si marca azul celeste, positivo para una sustancia narcótica, ¿listo? La persona ya ha sido avisada. Se procederá a realizar el narcotest en esta sustancia que los oficiales encontraron dentro de su equipaje. En el caso de que este hisopo se torne azul celeste,
se considerará que transporta una sustancia ilegal y la persona automáticamente será detenida. Azul celeste. Sustancia positiva para clorhidrato de cocaína, ¿vale? En este momento queda capturada por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Lugar de los derechos que tienen como persona capturada, ¿listo? Dio positivo para clorhidrato de cocaína. La mujer fue sacada del aeropuerto y llevada a una celda en la unidad de reacción inmediata. Se espera que un juez de la nación defina el monto de la condena para esta mujer que cayó con 2 kilos de cocaína. La suerte de la mujer ya está echada y simplemente será encarcelada. En el próximo caso, vemos a una madre que preparó la maleta de su hijo y ambos han sido detenidos por las autoridades. Primero se juega el destino de esta mujer. Para saber lo que vamos a dar cierta información. ¿Ese es su marido? Sí. Ese es su marido. Vamos a ver su número de vaca, por favor. Lo van a hacer que quiere. Es el número 271753, ¿cierto? Sí. ¿Ese es su verdad? Sí. De la verdad de la banca. Por favor, aquí. Ahora, una vez chequeado el número de vuelo y de comprobar que se trata realmente de su equipaje, la policía procede a la revisación de las maletas. Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje, pero sí deben mirar el proceso para comprobar que todo sea según la ley. Los agentes se habían acercado a esta pasajera mexicana durante un chequeo de rutina y al mostrarse nerviosa, le pidieron concurrir a un lugar para realizar una revisión más exhaustiva. Su nerviosismo se manifiesta, incluso en algún momento procede con alguna risa nerviosa. El proceso continúa y los agentes siguen quitando todo su equipaje. En muchos casos, los traficantes llenan las valijas con ropa nueva, incluso con las etiquetas, simplemente para hacer creer a los detectives que se trata de un pasajero común. Pero los detectives conocen todos estos trucos. Si bien aparentemente con la ropa se encuentra todo normal, la verdad está a punto de descubrirse. Al momento de revisar la maleta, descubren que su peso es mayor que el habitual. Teniendo en cuenta que su equipaje es demasiado pesado. Su equipaje está muy pesado. Me permite, voy a mejorar ese. ¿Equipaje dónde lo compró? ¿Perdón? ¿Dónde lo compró? Me lo regaló mi suegro. ¿Se lo regaló su suegro? Sí. Esto es un procedimiento para descartar que no haya sustancia en él. Por supuesto que sí.
La reacción que debe tener este pañito cuando hay sustancia narcótica es que se pone azul celeste como en este caso. Entonces vamos a proceder a realizar una prueba preliminar para descartar qué clase de sustancia es. ¿Está bien? Ahora yo necesito que le explique el procedimiento a la... Bueno, este es un descarga, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una prueba de campo que nos determina si nos lleva aquí cocaína o otra cosa. ¿Sí? Pero tengo que partir de hacerlo de la manera que yo pruebo. En la primera prueba con un paño impregnado en narcotest, los investigadores detectan algo raro. Ahora procederán a un examen más exhaustivo. La prueba que le voy a hacer es una para alcaloide y una para cocaína. Él no está indicando prueba para alcaloide. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. No, plenamente positivo para cocaína. Esta maleta lleva cocaína, ¿verdad? No sé, así la traigo, no sé. ¿De dónde trae la maleta usted? ¿Perdón? ¿De dónde la trae? ¿Desde México? La maleta conmigo va bien. ¿Hay alguna persona externa que le dio esa maleta? ¿Esa maleta se produce? Con esta dirección. Esta es la prueba de descarte. La mujer afirma que siempre fue su equipaje. Mientras tanto, su compañero mira expectante. Esta persona seguramente enfrente varios años de prisión. Vamos a verificar que realmente corresponda al número de vacunación. 0230 27 17 47. López Márquez. Este hombre ya conoce el procedimiento y probablemente conozca también cuál será su destino. Reconocido el pasaje y chequeados los datos, se procede a la revisión de la maleta.
Cuando la oficial nota algo inusual en el peso de la maleta, igual que en la de su compañera, le pide autorización al pasajero para ver qué hay dentro. Este pañito lo utilizamos para determinar si hay sustancia estupefaciente en algún elemento. Su reacción es con la sustancia estupefaciente es azul celeste. En este momento su equipaje marca preliminar para sustancia estupefaciente. Por ese motivo vamos a proceder a realizar prueba de perical. Por favor, lo mismo, explíquele el procedimiento. Significa PCH. La prueba de PCH es una prueba de identificación criminal para la sustancia de transporte. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una prueba de campo, la misma, para descartar qué tipo de sustancia lleva la maleta. ¿Listo? La primera prueba que le voy a hacer es para alcaloides. ¿Listo? Alcaloides. Cocaína. Ahí me está dando positivo para alcohol y positivo preliminarmente para cocaína. O sea, que su maleta está contaminada con sustancias estupefacientes. Por ende, se procede a la incautación. Al igual que con su compañera de vuelo, el resultado es positivo para cocaína. Los agentes proceden a la detención. Señora Márquez Hernández Patricio, teniendo en cuenta el resultado obtenido, voy a proceder a leer los derechos capturados. En este momento se encuentra capturada por el artículo 376 del Código Penal, que es tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Además, tiene derecho a indicar a una persona a quien se le va a comunicar sobre el usuario. Debe guardar silencio, que las manifestaciones que haga no podrán ser usadas en su contra y que no está obligado o obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o en segundo grado de afinidad. Tiene derecho a designar o a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no ser posible, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá para su defensa. ¿Están claros sus derechos?
Ahora con por hacer Ustedes Carlos Enrique López Márquez, procedo a leer el derecho del capturado teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este momento, usted se encuentra capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de transporte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Además, tiene derecho a indicar la persona que se le va a comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil en el segundo grado de afinidad. Tiene derecho a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no hacerlo, el Sistema Nacional... Este caso es emblemático, ya que se trata de una madre que ha preparado la maleta de su hijo y será este quien tiene que pasar casi 20 años tras las rejas. Los criminales utilizan los métodos más variados. Por ejemplo, aquí utilizan una fachada de madre e hija, viajando desde Colombia hasta España. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje. Lleva una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína. Y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las dos mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño, 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevan en su... Positivo. El equipaje tenía más de 40 kilos de cocaína. Y lo peor es que solo un integrante de la familia sabía de la existencia de la droga. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico, porte de estupefacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Las sospechas de los agentes se confirmaron. La familia llevaba 41 kilos de cocaína camuflados en las costuras de las prendas. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. En su totalidad, fueron incautadas 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes distintos, sumando 41 kilos de cocaína. Al sentirse descubierto, el hombre confesó que había engañado a su familia para transportar el cargamento bajo la fachada de un viaje familiar. Esta mujer, de 61 años, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía por intentar llevar 200.000 euros. Al llegar al control, esta mujer se mostraba nerviosa. Retírese la faja completamente, bájese la faja y retire todo lo que viene dentro de la faja. No se preocupe que vamos solo un momento. Lo cual despertó la sospecha de las autoridades, que no dudaron en llevarla hasta un lugar apartado. Allí comenzaron a pedirle llamativamente que se quite la ropa. De hecho, la mujer quedará prácticamente desnuda. Coloque todo sobre la mesa, por favor. Fue identificada como Nilce Tami de Álvarez. De acuerdo a lo reseñado por la policía, la mujer pretendía tomar un vuelo de Rutaca con destino a Santo Domingo del Táchira. Voltéese que la acabamos de ver. Cuidado. Espérate, ya póngase de frente. ¿Tiene algo más sobre esta página? ¿Tiene alguna otra cosa en esta página de abajo? ¿Segura? ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Retírese la página completamente, la de abajo, la de abajo. La otra. Retírese la página completamente. Al preguntarle por el origen del dinero, la mujer solo dijo que se los había dado un sobrino.
Sin embargo, se conoció que ella había realizado viajes similares en 3 ocasiones. Recoja la tabla, colocación de la bolsa. Colóquese la ropa, por favor. Vamos a revisar. Se le imputó la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales. Ahora, los funcionarios siguen revisando a la mujer de 61 años. Rápidamente, señora, colóquese la ropa. Colóquese en el acta, vamos a revisar el coche. La década de los 90 se convirtió en un aire de esperanza para el fútbol colombiano, pues la generación dorada del pibe Valderrama y compañía dejó la vara muy alta. Entre los jugadores que más llamaron la atención del final del siglo anterior se resalta Diego Osorio, uno de los mejores laterales de la época. Yo sí puedo traer anoche, soy el patrimonio de Plugarín, el control deportivo internacional de Córdoba, en el efecto internacional, mediante el control de narcóticos, el señor Guía Canelo, el señor Torres Elber, perfila una maleta, la cual es enviada al budget número 11 facturados y procedo a revisarla. El señor Diego León, esa maleta es suya. Pero con el paso de los años se vio involucrado en problemas fuera de la cancha, especialmente por sus relaciones con el narcotráfico. Maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos empezar a verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos, por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotest. Se trataba del popular futbolista colombiano que buscaba viajar a Madrid como destino final. Para verificar el contenido del equipaje fue remitido a una sala especial. Osorio estaba nervioso y se encontraba mirando hacia abajo en estado de shock. Cuando fue consultado por la maleta, afirmó que el equipaje era suyo. Esta no es la primera vez que Osorio tiene problemas con la ley. En 2002 fue capturado por la DEA en Miami, señalado de tráfico de estupefacientes, y en 2016 fue detenido en el aeropuerto de Río Negro con 1 kilogramo de cocaína cuando intentaba viajar a España. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotest. Podemos observar una leve reacción azul celeste. De igual manera contamos con el apoyo del canino OVA. La prueba del narcotest arroja un resultado positivo. A pedido de nuestras cámaras, el oficial confirma el diagnóstico con un perro entrenado en la detección de estupefacientes. Detección de la sustancia. Vamos a ponerla ahí. Que inmediatamente el canino nos da una marca para sustancia narcótica, lo cual procedemos a realizar la captura del señor Diego León Osorio y proceder a leerle los derechos del capturado. Señor Diego León, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, de conformidad al artículo 303 del Código Procesal Penal. El capturado se le hizo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le atribuye y motivo de la captura, y el funcionario que lo ordenó. Le cauclaron el motivo de la captura por tráfico de estupefacientes, el funcionario que es el patrimonio Plugarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar atención. Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desee que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. Derecho que tiene designado a entrevistarle con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública para su defensa. Le quedan claros los derechos, señor Diego León. Por tanto, pues sobre la captura. Luego de leerle los derechos, la policía procede a detener al ex astro de fútbol colombiano Diego León Osorio. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su condena por la justicia.